solamente temporal. ¿Sí estamos aquí? Es temporal. O dime, ¿estás igual que hace 2 años? Entonces sí hay problemas. Si desde hace 2 años sigues con la misma bronca, es porque no estás haciendo nada. Porque no le estás creyendo a Dios. Porque los que le creemos a Dios creemos que todas las cosas que nos ayudan para bien. Todas las cosas que nos suceden, que nos pasan, tienen un propósito. José, ¿alguien ha escuchado hablar de José? No José el de la carnicería, José el soñador. ¿Estamos aquí? El despreciado que salvó a muchos. El desprecio que le hicieron a José, el desprecio, usted conoce la historia, no les voy a contar toda la historia, pero José era hijo de Jacob, que después se llamó Israel. Y José, querido hermano, era un hijo de la mujer que realmente amó toda la vida a Jacob, por lo cual tuvo que trabajar más de 14 años para tener la ventaja o la dicha de estar con ella. Y nace José. José es amado. José es un joven, dice la Biblia que José le declaraba la mala fama de sus hermanos, o sea, era medio chismosito, ¿verdad? Veía que sus hermanos andaban mal y él decía: papá, mis hermanos te están deshonrando. Y él pues los reprimía, los reprendía. Porque muchas veces, ¿por qué les toco ese punto? Porque a veces el hacer lo correcto nos va a llevar al desprecio. ¿Sí me escuchó? El decir la verdad nos va a llevar al desprecio. El no hacer lo que los demás hacen nos va a llevar al desprecio. Y eso tenemos que estar preparados, hermano. Tenemos que estar preparados para que nos digan los chismosos, para que nos digan los lamebotas, barbero, córtame la barba que la tengo larga. O sea, van a atacarnos. Uy, sí, uy, el bien portado, ¿verdad? A mí me caía tan mal, hermano, cuando iba a la escuela, que siempre había uno que decía: maestro, ¿no nos va a pedir la tarea? Yo, cocha. Sí. Y bueno, pues ahora resulta que yo soy ese. Me convertí en el cumplido. Me convertí en el que hace la tarea. Me convertí en el trabajo, me pasa mucho, muy seguido, porque yo hago lo que me piden. Y los demás, ¿para qué? ¿Para qué lo hacemos? ¿Para qué nos reportamos? A mí me lo pidieron, discúlpame, me tengo que reportar. Pues que tú reportes hasta que vas al baño, para que sepan dónde estaba. Entonces, la verdad, querido hermano, es que muchas veces vamos a obtener desprecio por hacer bien las cosas. No, es que si tú das el precio correcto, me vas a dar. Ni modo. La Biblia dice que yo no debo de pesarme. Yo por eso dejé de vender pollo. Porque yo tenía una pollería y pues nomás yo no sabía que teníamos que robar. De haber sabido, ni vendo pollo. Porque en el pollo te tienen que robar. Porque tienes que cobrar las tripas, tienes que cobrar el pico, tienes que cobrar las uñas, tienes que subirle. Y la Biblia, yo acababa de leer que la Biblia dice que Dios abomina la pesa falsa. Entonces dije, mejor dejo de vender pollo. Si no, sería pastor y pollero. Entonces, querido hermano, tenemos que saber que vamos a ser despreciados por las buenas decisiones que nuestro Dios nos enseña a tomar. Pero eso, en este caso, aunque José, y luego José, para acabarla de amolar, no nada más decía la mala fama de sus hermanos, también tenía sueños. Y en esos sueños le decía a sus hermanos: muchachos, ¿qué creen? ¿Qué creen? Soñé que estaban todos con su trigo, y yo me paraba y todos empinaban su trigo hacia mí. Y nosotros, este soñador, o sea que todos nos vamos a postrar ante ti. Si también soñé que las estrellas, la luna y el sol, todos se postraban ante mí. O sea que también mi papá y mi mamá, todos se van a postrar ante ti. Todos, sí, todos. Pues eso no les gustaba. Y luego su papá le mandó a hacer una túnica de muchos colores porque lo amaba.
Y llegó y, miren mis hermanos, miren mi túnica. Ahí los fastidió. Lo agarraron. Lo iban a matar. Rubén, el mayor, les dijo, no, no hay que matarlo, no hay que matarlo. Mejor vamos a sacarle provecho, lo vendemos. Ya nos repartimos la lana entre todos. Y sí, lo vendieron, terminaron vendiéndolo a Potifar. Usted lea la historia en su casa, vea una película o contrate Netflix. Pero de alguna manera hay algo bien importante, hermano. Hay algo bien importante. Él fue despreciado, fue desechado, pero gracias a ese desprecio y gracias a que lo vendieron a Potifar, él pudo llegar al objetivo. Él pudo llegar donde tenía que estar, en Egipto. Y a pesar de hacer bien las cosas, volvemos al punto. Por hacer bien las cosas, por no quererse acostar con la mujer de Potifar, esa mujer tremenda que quería que él se acostara con ella, él dijo, no, ¿cómo le voy a fallar a mi Dios y a mi patrón? Entonces, a pesar de eso, ella mintió, dijo, metiste a este hebreo para que se burlara de mí, y lo mandan a la cárcel. Y lo dejan olvidado muchos años, pero aún donde él estaba tenía gracia, porque buscaba a Dios. Y querido hermano, Dios lo levantó y él, como dice aquí en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Ustedes creyeron que yo era un presumido. Ustedes creyeron que yo me creía mucho. Ustedes creyeron que yo no era digno de ustedes, sí, pero Dios lo encaminó para bien. Por eso, hermanos, si tú creces, te desarrollas y avanzas, y hay mucha gente que te quiere evitar tu crecimiento, tranquilo, porque un día tú vas a ser una bendición para ellos. Tú vas a ayudarles, tú vas a bendecirlos, porque Dios tiene propósitos muy grandes. Lo que otros ven como caída, Dios lo ve y lo usa como una ¿qué? Plataforma. Herido, sí, duele que nos desprecien, pero escogidos. Estamos aquí. Dios nunca usa poderosamente a un hombre hasta que lo hiere profundamente. A.W. Tozer. Muchas veces esas heridas, querido hermano, eso que te ha pasado, eso que has sufrido, ese desprecio que has tenido, en algún momento se va a convertir en un aliciente para mucha gente. Eso que tú ahorita estás sufriendo, ese desprecio que estás viviendo, ese abandono que estás viviendo, tarde o temprano eso se va a convertir en un aliciente para bendecir a otros, para bendecir a otras. Estamos aquí. Tú no estás aquí para venir y comer la palabra y como oveja gorda y nomás así te quedas. No, estás aquí para recibir y compartir a los demás lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque las ovejas que se hacen gordas, se hacen estériles y no tienen más ovejitas. Estamos aquí. Tú ahorita te estás alimentando, mira hermano, tú te estás alimentando, estás recibiendo, estás siendo procesado para bendecir a otros y multiplicarte. Porque al rato la gente va a querer lo que tú tienes. Ahorita a lo mejor te desprecian. Uy, la hermanita, uy, el aleluya, uy, la santa. Ahora sí te portas muy santa, pero ¿qué tal antes? ¿Verdad? Sí, a lo mejor sí. Pero no, ya se te olvidó cómo eras. A mí no se me olvidó cómo era, se le olvidó a Dios porque me ve como una nueva criatura. ¿Qué se me hace que fuiste a que te lavaran el cerebro, la cabeza? No, nada más me lavaron el cerebro y la cabeza, me lavaron todita en la sangre de Cristo Jesús. Soy distinto, soy diferente, no me importa lo que tú pienses. Estoy en proceso, soy cristiano, no perfecto. Estamos aquí, estamos en un proceso. A lo mejor ahorita te desprecian, pero al rato te van a pedir consejo. Al rato te van a pedir ayuda. Hay gente que se burlaba de mí. Hay gente que pasaba yo por la calle, mis compañeros de maldad de hace muchos años, pasaban y le hacían aleluya, 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 aleluya. Y ahí se ponían todos a burlarse de mí. Y yo nada más me les quedaba viendo. Así me hacían. Y un día esos que cantaban, el que mejor cantaba, un día me dijo: Rafa,
¿puedes rezar por mí? Le digo, no puedo rezar por ti, pero voy a hacer una oración por ti. ¿Estamos aquí? Esa gente que un día te despreció, que un día te desechó, esa gente un día Dios te va a usar para bendecirlos. Pero vas a tener que ser herido a veces. Vas a tener que ser quebrantado. No hay nadie, querido hermano, valiente que nunca haya tenido miedo. Ni alguien fuerte que algún día haya tenido que ser débil. Ni alguien que resista hoy la tentación con fuerza si un día no ha caído. Necesitamos entender que Dios toma esos procesos, ese dolor, esa situación que nos hace daño, Dios la toma para su gloria, para nuestro bien y para el bien de otros. Amén. Isaías 61:1 dice el Señor me ha enviado. ¿A qué? ¿A qué te va a enviar el Señor? A vendar a los quebrantados de corazón. Pero tienes que sanar. Tienes que sanar. Mira, si tú en este momento sanas, Dios te sana, Dios te toca, Dios te bendice. Vas a tener la gracia, la empatía, el amor para ayudar a aquellos que lo necesitan. Pero si en este momento tú estás muy tranquilo, mira, a mí me pasó cuando yo estaba en mis inicios buscando al Señor. Me acuerdo que al menos me tocó a mí esa etapa donde se oraba todos los días, donde te consagrabas todos los días, donde dejabas de ver televisión, dejabas de escuchar radio, te metías completamente con Dios. Pero eso me hizo daño a mi corta edad y a mi poco tiempo en el cristianismo, porque me hizo sentir a alguien muy espiritual. Me hizo sentir a alguien intocable por el enemigo y me hizo sentir superior a los demás. Y cuando alguien llegaba y me pedía ayuda y me decía, oye hermano, yo veo que tú le estás echando ganas, mira, yo tengo un problema, es que esto está pasando. Yo les decía, ¿cuánto tiempo oras? No, pues unos 15 minutos. ¿Cuánto tiempo lees la Biblia? No, pues como un capítulo cada 2 días. Y yo les decía, ¿y así quieres que Dios te bendiga? ¿Y así quieres que la gloria de Dios se derrame en tu vida? Atacándolos, haciéndolos sentir mal, creyéndome más yo. ¿Y sabe qué, querido hermano? Tuve que ser quebrantado. ¿Sí me escuchó? Tuve que ser aplastado. Tuve que ser herido. La gente se me tuvo que voltear. Aún el mismo líder con el que estaba se me tuvo que voltear, me tuvieron que atacar, me tuvieron que lastimar, herir, para que yo fuera sanado, para que el Señor me mostrara el camino, para que el Señor me mostrara su voluntad, para que el Señor me mostrara el amor que Él quería que yo le tuviera a las ovejas. Estamos aquí. Yo había aprendido y entendido mal. Yo pensé que las ovejas me tenían que servir a mí. Y ahora entiendo todo lo contrario. Ahora entiendo que yo soy el que sirve a las ovejas. A algunos les he de servir. ¿Sí me entiende lo que le digo? Pero no es hasta que uno cae, hasta que uno es herido, hasta que uno es despreciado, hasta que uno es desechado, hasta que te dan la espalda, cuando entiendes que el único que nunca te da la espalda es Dios. El que siempre va a estar ahí contigo es Dios. Jesús, querido hermano, el despreciado glorificado. Juan 1:11 dice, lo suyo vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. No le recibieron. ¿Se imagina con qué amor, con qué pasión, con qué entrega vino Jesús para bendecir a su pueblo, para estar cerca de ellos? ¿Y qué hizo el pueblo? Lo desechó. No lo escucharon. Los suyos no lo recibieron. ¿Pero qué creen? Que Dios siempre tiene un proceso mayor. Él soportó el desprecio, soportó la cruz, soportó el dolor, soportó las heridas. Y en Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también ahora que hizo, lo exaltó hasta lo sumo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no se aferró a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo
y se despojó de toda la gloria que él tenía y se humilló a ser siervo, a ser esclavo, a morir y a tener la muerte de la cruz, por lo cual Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Tenemos un Jesucristo que venció, y tú y yo, querido hermano, también tenemos que vencer. Sí, despreciados, sí, heridos, sí, humillados, pero también tenemos que vencer, querido hermano. ¿Estamos aquí? Pero hay algo. Cuando más seamos atacados, cuando más la gente se nos voltee, cuando más la gente hable mal de nosotros, querido hermano, mi esposa y yo, mis hijas, venimos de una comunidad que nos despreciaron como usted no tiene una idea. Nos lastimaron, nos hicieron daño, se burlaron de nosotros, se burlaban de nosotros los mismos cristianos, pastores de la comunidad donde yo empecé a estar, juntaban firmas para sacarme del pueblo. No les gustaba la doctrina, no les gustaba lo que enseñábamos, no les gustaba la forma en la que hacíamos las cosas. Un pueblo cerrado, gente que le dedicamos tiempo, mucho esfuerzo, nos daban la espalda, hablaban de nosotros, hablaban de mi esposa. Una mujer se atrevió a gritarle de cosas a mi esposa, a mí. Decían que yo era un golpeador, que por eso mi esposa siempre tenía la cabeza hacia abajo. Nada más que siempre se encuentra cosas en el piso, por eso siempre anda así. Pero sí se encontraba billetes, dinero. Yo los perdía y ella los encontraba. Entonces, querido hermano, venimos y entendemos lo que es el quebrantamiento, el desprecio. Pero no por lo que ellos nos hicieron, hoy vamos a hacer nosotros tener el miedo. Nosotros ahora los seguimos amando, nosotros tenemos empatía, nosotros estamos aquí para bendecirlos y servirles. Amén. Estamos aquí porque entendemos que aunque la gente nos desprecia, aunque la gente nos ataca, mire hermano, hoy creo que usted puede recibir en este lugar una palabra de bendición gracias al desprecio, al ataque, a la espalda, a los puñales en la espalda que nos dieron en ese lugar. ¿Sí me entiende lo que le digo? Si nosotros, mi esposa y yo, no hubiéramos pasado por ese quebranto, por ese desierto, si mis hijas no hubieran pasado por eso, que ellas también tuvieron que vivir el desprecio. Allá ser cristiano era de lo peor que podía pasar, ser pastor mucho peor. Recibimos amenazas de gente mala, de gente de la maldad. Vivimos cosas tristes. Gente que nos había abierto las puertas nos dio la espalda, nos atacó, nos corrieron de donde nos habían invitado a predicar, nos corrieron, nos sacaron de ahí por mentiras y calumnias. Pero ¿sabe qué, hermano? Gracias a todo eso, gracias al desprecio de las personas, gracias a esa gente que te dice que no, hoy tú puedes recibir una palabra de bendición, una palabra de amor. Estamos aquí. Hoy tú puedes ser edificado. Si quizás mi esposa y yo no hubiéramos pasado por ese proceso, quizás no tendríamos el mensaje, no tendríamos la palabra, no tendríamos la dirección para mostrarles el amor de Cristo. Pero hoy lo entendemos, hoy conocemos, hoy sabemos que Cristo es lo más importante y que el que nunca nos dejó en esa comunidad fue Dios. Fue Cristo. Nunca nos dejó y nunca nos ha dejado. Por eso les digo, sí la pasa uno duro, sí hay gente que se burla, sí hay gente que te lastima, sí hay gente que te hiere, sí hay gente que se mofa de lo que estás viviendo, se burla de lo que estás pasando en este momento, se burla de que ahora eres cristiano, se burla de que ahora ya no respondes como antes, se burlan. Déjalos, porque Dios te está preparando para algo muy hermoso, algo muy grande, algo muy maravilloso, algo que va a sanar tu vida y va a sanar la vida de mucha gente a tu alrededor, va a sanar a tu familia, va a sanar a tu comunidad, va a sanar a muchas personas. Tú no sabes cuánta gente va a ser tocada por ti, tú no sabes cuánta gente va a ser alcanzada por tu testimonio, tú no sabes cuánta gente vas a traer al reino de los cielos por lo que estás pasando en este momento. Pero Dios sí lo sabe y por eso Él está aquí para darte esta palabra,
No importa que te desprecien, no importa que te hagan daño, no importa que se burlen, no importa. Tú estás en la mano y en la mirada de Dios. ¿Cuántos alaban ese nombre tan maravilloso? No hay pozo tan profundo donde el amor de Dios no pueda alcanzarte. No importa lo que estés pasando, Corrie ten Boom, no importa lo que estás pasando o en dónde te encuentras en este momento. Si te sientes en el pozo, si te sientes humillado, si te sientes despreciado, si sientes que no valoran tu trabajo, si sientes que no valoran tu esfuerzo, si te esfuerzas y te esfuerzas tú como mujer todos los días, te levantas, les das de comer a tu familia, luchas, esfuerzas y ni tus hijos te dan las gracias. Eso es común y es normal, pero tú tienes que saber a quién sirves, para quién lo haces. ¿Estamos aquí? En tu trabajo a lo mejor te desprecian. Hay patrones, me tocó tener patrones que decían, híjole, te tengo que pagar, ¿verdad? Como diciendo, pues no te lo mereces, pero pues ya te contraté. Pues ahí te va. Sí, sí, hay patrones que te hacen sentir que no te mereces lo que te dan. A ver si la otra semana si le echas más ganas, a ver si vendes más. Pero ¿sabes qué? La verdad, querido hermano, tú y yo tenemos un valor incalculable. Y el valor que tú y yo tenemos no es por nuestras capacidades humanas o nuestra inteligencia o intelecto. El valor que tú y yo tenemos es muy alto. ¿Y sabes cuál es ese valor? ¿Sabes qué es lo que nos hace diferentes a los demás? No es que seamos más inteligentes o más guapos, como es en mi caso, sino la verdad, lo que realmente me hace diferente, ¿sabe cuál es? ¿Sabe qué es? Que tengo la gracia y la revelación en mi corazón de que vivo para un Dios vivo, de que creo en un Dios que me ve, que me ama, que me cuida, que me protege, que tiene mi vida y la vida de mi esposa y la vida de mis hijas y la vida de cada uno de ustedes en sus benditas manos. Dice el Salmo 42:2, Él me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿De dónde no te ha sacado el Señor? Dime, ¿de dónde no te ha sacado y de dónde no te puede sacar? ¿Estamos aquí? Pero hay un problema y es aquí a donde quiero platicar con ustedes. El desprecio muchas veces produce dolor, como lo vimos al principio, pero también produce amargura. También produce que así como te la hacen, también quieras que te la paguen. Me la haces, me la pagas, la va a pagar lo que me ha hecho, tiene que pagarlo. Así estamos, así, ¿verdad? Queremos que vengan como aquel que dijo que de rodillas te pido, te ruego, te pido, ¿verdad? Y queremos que vengan de rodillas. Queremos que, querido hermano, te voy a decir una cosa, para poder salir de la desesperación, para poder salir del desprecio, para poder salir del odio y el resentimiento que quizás tienes por años, querido hermano, tienes que aprender a perdonar al que te hiere. Tienes que perdonar ¿a quién? Sí, a ese bravucón, a ese obstinado, a ese pelos necios, a ese tienes que perdonarlo, al que se burló de ti. Mire, la vida es muy distinta. Mi hermano, tuve un hermano que falleció hace aproximadamente unos 2 o 3 años. Y él era un joven muy delgadito, era un joven, era atleta. Bueno, él comenzó muy, muy pequeño a trabajar porque no había recursos allá donde él vivía, ellos vivían por Escapotzalco. Y ese joven, recuerdo que él había una tiendita a 2 calles de donde él vivía y se salía. Y cuando veía a las señoras con su mandado, les decía, señora, le cargo su mandado. Y les llevaba su mandado y le daban un pesito, le daban 2 pesitos. Y a él le gustaba trabajar en ese mercadito que estaba ahí. Y empezó a hacerse de sus cositas, se compraba sus zapatos y todo. Pero había un bravucón que le dio coraje de que el niño pues, estaba
pues creciendo y se estaba comprando sus zapatos. Y un día le dijo, se empezó a burlar de sus tenis, se empezó a burlar de él, se empezó a burlar de su ropa. Y como estaba más grande, lo aventó y lo tiró. Y él intentó defenderse. Y en ese momento recuerdo, bueno, lo que él me platica es que al momento en el que él se levanta, él lo agarra. Así con las dos manos lo levanta porque estaba chiquito y lo aventó al contenedor de basura que estaba ahí. Y él me dice, me dijo, Rafa, no tienes idea de lo que yo sentí verme envuelto de basura, mi ropa que me acababa de comprar, mis tenis, todos llenos de suciedad, de basura. Ese hombre me destruyó. Ese hombre acabó conmigo. Yo no quería, él tenía un pequeño espectro de ¿cómo se llamaba? Asperger. No me acuerdo cómo se llama esa enfermedad. Síndrome de Asperger. No puede estar muy cerca de la gente, no podía estar muy cerca de las personas, tenía esos detalles. Pero dice que a raíz de eso que le pasó, él se volvió así, se volvió aislado. Y la verdad es que poco tiempo después de ahí, él empezó a incursionar en las artes marciales, empezó a estudiar capoeira, es un baile brasileño que da patadas. Empezó a estudiar, le empezó a gustar, se involucró en kickboxing, estudió karate, estudió jiu-jitsu, estudió aikido y empezó a crecer y empezó a avanzar y empezó a hacer ejercicio y dice, mira, pasaron como unos 5 años de eso que me hizo este hombre. Dice, Rafa, que me lo encuentro. Me lo encontré. Y yo dije, ¿y lo perdonaste? No. Pobre hombre, dice. Hubieras visto que gritaba diciéndome, ya por favor, ya por favor. Se desquitó dice, hasta que me cansé, lo dejé en paz. Dice, pero eso me ha hecho mucho daño, porque la venganza es mala. Mata el alma y la envenena. Entonces, querido hermano, bueno, les doy este ejemplo porque en el mundo creemos que esa es una victoria y creemos que eso es lo justo, que nos paguen lo que nos hicieron. Pero en Cristo no. En Cristo no. Nosotros no tenemos que ver a la gente sufrir por lo que nos hizo. No debe de estar eso en nuestro corazón. No debemos desear ver humillado al que nos humilló. ¿Sabes qué? Dios transforma nuestro corazón. ¿Y sabes qué van a hacer? Un deseo de ver bien a la gente que nos ha hecho mal. Y nos va a preparar el Señor para que el día que ellos necesiten ayuda, tú tengas un corazón libre y bendecido para poder ayudarlos. Esa es la verdadera venganza del Señor. Que esa gente que te hizo daño, tú lo puedas bendecir después. Esa es la verdadera venganza del Dios de los cielos. Amén, gloria sea su nombre. Esa es la verdadera venganza. Que aquellos que te humillaron, que aquellos que te hicieron daño, tú los puedas bendecir. Estamos aquí. Por eso tienes que perdonar al que te hiere. Efesios 4:32 dice, perdonaos unos a otros como ¿quién? Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Por ese pequeño detalle de que tú y yo hemos sido perdonados hoy, debemos de tener la responsabilidad de perdonar a los demás. ¿Duele? Sí, este es tu trabajo. Tienes que humillarte, tienes que perdonar al que te ofendió, al que te hirió, al que te aventó a la basura. Estamos aquí. Al que te humilló, al que te hizo sentir de lo peor, tienes que perdonarlo. Porque Mateo, todavía Jesús dice algo más fuerte todavía, querido hermano. Jesús en Mateo 5:44 dice, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Así o más alto.
Dios quiere que seas alguien alto, aunque estés chaparro. Dios quiere que seas alguien alto, que tengas una estatura tan alta que puedas bendecir a los que te maldicen. Ha habido gente, hermano, aún en el trabajo que se han querido pasar. ¿Y sabe qué he hecho? Bendecirlos, ayudarlos cuando lo necesitan. Y cambian su corazón conmigo. Se dan cuenta. Yo les dije, a lo mejor yo no vengo a predicarles, porque yo no me la paso predicando en el trabajo. Yo trato de vivir lo que predico en mi trabajo. ¿Estamos aquí? Trato de vivir lo que vivo, lo que predico. Aquí predico, allá intento vivirlo. Por eso es tan importante que tú aprendas esto: amar a tus enemigos y bendecir a los que te maldicen, orar por los que te ultrajan y por los que te persiguen. ¿Estamos aquí? ¿Sabes por qué, hermano? Precisamente porque el rechazo fue tu puerta a tu destino. Una vez yo le pedí apoyo a una persona que me dijo que no. Y sí, en mi corazón sí se hirió. Sentí feo porque no le costaba nada y en ese momento yo lo necesitaba. Pero un amigo, un empresario, amigo mío que amo mucho y que me ha enseñado mucho, me mandó un mensaje una vez diciéndome, un escrito que decía: gracias a todos aquellos que me han dicho que no, porque gracias a ellos estoy donde estoy. Gracias a todos los que me han dicho que no, porque gracias a ellos estoy donde estoy. Si te hubieran dicho que sí en el primer trabajo que te rechazaron, a lo mejor ahí seguirías como maceta sin avanzar. A lo mejor no estarías ganando lo que estás ganando ahorita. ¿Estamos aquí? A lo mejor no hubieras aprendido. No. Hay gente que te dice que no, usada por Dios. ¿Estamos aquí? Jeremías dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Ustedes tienen pensamientos de mal, pero yo tengo pensamientos de bien, dice el Señor. Ustedes creen que les va a ir mal, yo sé que les va a ir bien. ¿Estamos aquí? Ay, no, y si no se da, y si no esto, tú tranquilo, estás en las manos de Dios. Dios usará cada lágrima para llevarte a tu propósito. ¿Te imaginas el día que venzas la depresión? El día que venzas la tristeza, el día que venzas el dolor, nadie te va a detener. Nadie te va a detener para ayudar a otros. Nadie. Porque tú ya pasaste por el dolor. Tú sabes lo que duele. Y por eso abrazas con más amor y levantas al caído y restauras al que está herido. Pero si tú no pasas por un proceso duro, por un proceso de desprecio, por un proceso de abuso, por un proceso de dolor, nunca vas a entender a los que lo pasen. Siempre el Señor usará cada lágrima, cada humillación, cada herida para levantarte. Amén. Y precisamente de ahí viene este tema del rechazo a la gloria. Cuando los hombres te rechazan, es porque Dios está a punto de levantarte, mi querido hermano. Déjalos que se burlen, déjalos. Que te quiten lo que consideran que es de ellos, déjaselos. Déjaselos. No, que esto es mío. Sí, llévatelo. No, pero que tú quién eres, que no soy nadie, llévatelo. Tú tranquilo. ¿No dice la Biblia si te quieren quitar la capa, dales también la túnica? ¿Ah? No, que eso es, pues, quédatelo. Precisamente, ¿por qué, hermano? Porque Romanos 8:28 nos dice la gran revelación de los que amamos a Dios.
que a los que aman a Dios. Yo te pregunto aquí, hermano, ¿tú amas a Dios? Sinceramente, honestamente, ¿tú amas a Dios? ¿Lo amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente? Hace tiempo me quedé pensando y pensaba constantemente, la gente verdaderamente que va a la iglesia amará a Dios. A veces yo me pregunto, ¿tú amas a Dios o qué amas? Porque yo no quisiera que me amaras más a mí que a Dios. O que me respetaras más a mí que a Dios. O que me siguieras más a mí que a Dios. Yo estaría cometiendo el peor error de mi vida si yo buscara eso. Yo no busco seguidores. Yo busco la familia de Cristo. ¿Estamos aquí? Yo no quiero que ustedes se conviertan en rafaelianos. Quiero que ustedes sean cristianos. Que el centro de su vida sea Cristo. Que a quien amen sea Cristo. Que a quien sirvan sea a Cristo. Claro, la Biblia dice que debemos darle honra a quien honra merece. Pero Dios merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y todo el poder por siempre y para siempre. No hay nadie más que merezca la gloria, querido hermano. Nosotros solamente somos el reflejo de su amor, el reflejo de su perdón, el reflejo de su misericordia. Es lo que somos, el reflejo de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Por eso yo te invito en esta hora a que reflexiones y a que pienses. Sí me han rechazado, sí me han herido, sí me han lastimado, pero eso es un proceso, porque Dios nos va a levantar cada día más. Ponte de pie, por favor, hermano. Quiero que hagamos una oración honesta y sincera delante de Dios. Quiero que cierres un momento tus ojos y sinceramente pienses en esas personas que te han rechazado. Piensa en ellos. Piensa en esas personas que se han querido burlar de ti, de tus decisiones, sobre todo la de seguir a Cristo. Esa gente que antes te tomaba en cuenta y ahora te rechaza. Esas personas que lamentablemente no entienden que tú tienes un propósito y un camino más alto que tú mismo, que ahora estás aquí porque amas a Dios. Estás aquí porque sirves a Dios. Estás aquí porque ha sido revelado su amor a tu vida. Porque en ti no hay sombra de duda. Porque tú no dudas de esa existencia tan grande y tan maravillosa. Porque tú amas al Creador. Aquel que derramó su sangre por ti. Aquel que te perdonó. Aquel que te ha hecho bien. Oh Santo Dios. Oh Santo Dios. Oh Santo Dios. Claro que duele, hermano. Claro que duele. Ver cómo se burlan, ver cómo se mofan, ver cómo se engrandecen, ver cómo se confabulan, cómo te dan la espalda, cómo te hacen que te sientas como la peor basura. Claro que duele. No estamos negando el dolor, no estamos negando que nos lastima, que no nos hagan caso, que no nos escuchen, cuando lo único que queremos es que les vaya bien, cuando lo único que queremos es que estén mejor. Claro que duele. Pero sabes, este dolor es el que transforma, porque a pesar de que se burlan, y a pesar de que te humillan, y a pesar de que te maldicen, Dios está cambiando tu corazón para poderlos bendecir un día.
quizás hasta para salvarles la vida, quizás hasta para donarles alguna parte de tu cuerpo, quizás hasta para alimentarlos, sustentarlos, bendecirlos. Por eso tú nunca humilles a nadie. Por eso tú nunca desprecias a nadie. No desprecias a ninguna persona. No desprecies a tus padres. No desprecies a tu familia. No la desprecies. Porque a lo mejor si hoy tú desprecias a alguien, al rato es esa persona la única que te ayuda. Están las dos partes, o desprecias o te desprecian. Pero es mejor que te desprecien, porque Dios te da tu valor. Pero si tú desprecias, también arrepiéntete. Arrepiéntete si tú eres una persona que desprecia a los demás por lo que tienen o no tienen, porque no están a la altura. Preocúpate si tú eres esa persona que es la que está despreciando a los demás. Preocúpate y arrepiéntete y dile: Señor, yo sé que he despreciado a esta persona, yo sé que le he tratado mal, quizás hasta me he burlado de ella. Perdóname, bendito Jesús, perdóname y hazme nuevo, hazme nuevo, hazme nueva, dile al Señor. Y tú en este momento perdona, hermano, perdónala, perdónalo, lo que te haya hecho, perdónalo, perdónalos, porque no saben lo que hacen, no saben lo que hacen. Ese desprecio, ese dolor, un día va a ser tu camino al éxito, va a ser tu camino a la bendición, va a ser tu camino a la victoria. Soporta, créele al Señor, confía solo en Él y Él hará. Espera solo en Él y Él se manifestará. En el nombre de Jesús, deja que el Señor te abrace, deja que te abrace en sus brazos de amor. Así como estás ahí, una persona al lado, intenta abrazarlo, pon tu brazo sobre esa persona y dile: yo no te rechazo, yo no te rechazo. Cristo me ha enseñado a no rechazarte. Yo no te rechazo. Aunque las personas te rechacen, dile: yo no te rechazo. Yo te bendigo. Dile: yo bendigo tu vida, yo bendigo tu corazón, yo bendigo tu alma. Dile: sé que estás en proceso, sé que estás en un proceso muy, muy, muy difícil, sé que estás en un proceso muy grande, sé que te duele, pero dile: te bendigo con todo mi corazón, te bendigo con toda mi alma. Gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso y tan precioso. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Todopoderoso. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Extiende tu mano y bendice a esa persona. Dile: Dios no te desprecia, Dios no te desecha, Dios te ama, Dios te cuida, Dios es lindo. Lindo eres tú, Señor. Lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria yo te doy. Qué lindo y qué hermoso es nuestro Señor. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Aleluya.